Observamos que son de 7 a 8, sin embargo, vuelve a existir una dificultad en el octavo, lo mismo que antes con el cuarto. Esta, asimismo, en contradicción con la procedencia de lo inferior, de la oscuridad, antes subrayada, el hecho de que ahora se diga que los cabiros han de ser realmente buscados en el Olimpo, pues están aspirando eternamente a ascender de la profundidad a la altura, y por ello se les haya de encontrar siempre abajo y arriba. La severa imagen es con toda evidencia un contenido inconsciente que pugna por salir a la luz. Busca, y es ella misma, lo que he calificado en otro lugar de preciosidad difícil de conseguir. Esta suposición se confirma inmediatamente. Los héroes de la antigüedad carecen de gloria, tal como ella se manifiesta. Si ellos conquistaron el vellocino, vosotros a los cabiros. El vellocino de oro es la meta ansiada por los argonautas, el fabuloso Quest, que es uno de los incontables sinónimos de lo inalcanzable. Tales hace a este respecto la sabia observación. Es esto lo que se codicia, el óxido, que hace que las monedas adquieran valor. El inconsciente es siempre el pelo en la sopa, la carencia, angustiosamente escondida de la perfección, el penoso mentis a todas las pretensiones ideales, el residuo de tierra que hay en la naturaleza humana y que enturbia dolorosamente la anhelada claridad cristalina. Según el concepto alquimista, tanto el óxido como el cardenillo son una enfermedad de los metales. Pero precisamente esa lepra es la vera prima materia, la base de la preparación del oro filosofal. El Rosarium Philosophorum dice: nuestro oro no es el oro común, pero tú has preguntado por el verde, viriditas, posiblemente cadernillo, suponiendo que el cobre sea un cuerpo leproso, leprosum, a causa del verde que tiene encima. Por lo tanto, te digo que lo que hay de perfecto en el cobre es solo verde, pues ese verde se transformará pronto en nuestro oro con ayuda de nuestro método, magisterium. La paradójica observación de Tales, en el sentido de que las monedas no adquieren auténtico valor hasta no estar oxidadas, es una especie de paráfrasis alquimista que solo quiere decir que no hay luz sin sombras, ni integridad anímica sin imperfección. Para llegar a su plenitud, la vida no necesita de la perfección, sino de la totalidad. En esto se comprende la espina en la carne, al sufrir por la existencia de faltas, sin las cuales no existe ningún adelante ni ningún hacia arriba. El problema del 3 y del 4, del 7 y del 8, atacado por Goethe, en este lugar, es una perplejidad de la alquimia, la cual se remonta históricamente a los textos atribuidos a cristianos. En el tratado que se refiere a la obtención del agua mítica, se dice: por tanto, la profetisa hebrea gritó sin recelo: el 1 se transforma en 2, el 2 se convierte en 3, y el tercero sale el 1 como 4. Esta profetisa es la María profetisa de la literatura alquimista, llamada la judía, la hermana de Moisés, o la copia, y no parece improbable que guarde relación con la María de la tradición gnóstica. Epifanio atestigua de la existencia de escritos de esta María profetisa, los Interrogationes Magnae y Parvae, en las que, según se dice, se describe una visión de Cristo que en la montaña ha hecho brotar de su costado a la mujer y se ha fundido con ella. Posiblemente no se debe al azar el hecho de que en el tratado que abajo se indica, María profetisa trata el tema del matrimonium alchimicum en un diálogo con el filósofo Aros. De aquí procede la expresión goma casada con goma en verdadero matrimonio, repetida posteriormente con frecuencia.
Gummi arabicum es el nombre que se da aquí originalmente a la sustancia de transformación y ciertamente a causa de sus propiedades de adherencia. Así, por ejemplo, Qumran afirma que la goma roja es la resina de los sabios, lo cual es precisamente un sinónimo de la sustancia de transformación. Esta sustancia, como fuerza vital, es comparada por otro con la cola del mundo, que forma lo intermedio entre el espíritu y el cuerpo y lo que une a ambos. El viejo tratado, Concilium Coniugi, explica que el hombre filosófico consta de las 4 naturalezas de la piedra. Según dicho tratado, 3 de ellas serían terrenas o estarían en la tierra. La 4ª naturaleza es el agua de la piedra, concretamente el oro viscoso que se llama goma roja, con el que se colorean las 3 naturalezas terrenas. Como vemos aquí, la goma es la 4ª naturaleza crítica, es doble, o sea masculina y femenina, y sin embargo es el aqua mercurialis única. Así pues, la unión de ambas es una especie de autofecundación, lo cual al fin y al cabo se afirma siempre del dragón mercurial. Se puede reconocer fácilmente con estas alusiones quién es el hombre filosófico, el hombre primitivo andrógino o antropos del gnosticismo, cuyo paralelo en la India es el Atman. En el Upanishads dicen al respecto: era tan grande como una mujer y un hombre que se mantienen abrazados. Esta individualidad suya, Atman, la dividió en 2 partes, surgiendo así el esposo y la esposa. Él tuvo ayuntamiento carnal con ella. El origen común de estas ideas está en la forma primitiva de imaginarse los seres originarios bisexuados. La 4ª naturaleza nos lleva directamente a la idea de antropos, que es una representación de la integridad del ser humano, de uno, concretamente, que existía ya antes del ser humano y representa al mismo tiempo la meta de éste. Se une en calidad de 4 a los 3 y efectúa así la síntesis de los 4 en la unidad. Parece tratarse de algo semejante en el caso del 7 y el 8. Sin embargo, este motivo aparece en la literatura con mucha menos frecuencia, pero se encuentra en la obra de Paracelso, otra explicación de toda la astronomía a la que tuvo acceso Goethe. El 1 es poderoso, 6 son sujetos, el 8º es también poderoso, e incluso hasta algo más que el primero. El 1 es el rey y 6 son los criados, y el hijo son el rey Sol y los 6 planetas, y respectivamente los homúnculos de los metales, según muestra la presentación existente en la preciosa Margarita novela de Jano Lacinio. Cierto que el 8º no aparece aquí, Paracelso parece haberlo inventado, pero como este es todavía más poderoso que el primero, debería corresponderle la corona. El 8º, que Goethe nos dice hallarse en el Olimpo, señala de forma directa el texto de Paracelso, en cuanto que éste formula la Astrologia Olympi, es decir, la estructura del corpus astrale. Al retornar de nuevo a nuestro sueño, encontramos en el punto crítico, o sea, del 7º al 8º piso, al hombre pelirrojo, un sinónimo del individuo de la perilla, o sea, el inteligente Mefistófeles, que transforma la escena de una manera mágica, pues le importa lo que Fausto no vio nunca, concretamente la severa imagen que significa la joya más preciada, lo inmortal. Se transforma en los soldados, los representantes de la uniformidad, la opinión colectiva que, como es natural, se opone a tolerar cosas sin objeto. Bajo una autoridad máxima, el 3 y el 7 son sagrados para ella, pero el 4 y el 8 pertenecen al mal, malos potes de tierra, no otra cosa que inferioridad, que no tiene consistencia alguna frente al severo juicio de los caciques de cualquier matiz. La izquierda
ha de ser estrangulada por completo, es decir, el lado inconsciente y todo lo sospechoso que procede de la izquierda, o sea, del inconsciente. Cierto que esta opinión está anticuada y se sirve de modelos anticuados también, pero los fusiles que se cargan por el cañón todavía pueden dar en el blanco. Por razones desconocidas, es decir, no indicadas en el sueño, este atentado destructivo apunta hacia el centro al que se debe dirigir siempre la mirada, según el consejo. Este centro está representado en forma de rueda de 8 radios en el dibujo que hay en el margen de la nota. Sueño 23. En un lugar cuadrangular está sentada frente al sujeto que sueña la mujer desconocida, cuyo retrato debe dibujar él. Pero lo que él dibuja no es ningún rostro, sino hojas de trébol de 3 hojas o cruces desfiguradas en 4 colores distintos: rojo, amarillo, verde y azul. A continuación de este sueño, el sujeto durmiente dibuja de forma espontánea un círculo, cuyos 4 sectores están coloreados con los colores arriba mencionados. Se encuentra en el centro una flor azul de 4 hojas. Siguen ahora en pequeños intervalos numerosos dibujos que tratan de la curiosa estructura del centro y brotan de la necesidad de descubrir la configuración que presta una expresión adecuada a la esencia del centro. Los diversos dibujos proceden en parte de impresiones visuales, en parte de la intuición y en parte de los sueños. Se ha de observar respecto a la rueda, que es una expresión favorita de la alquimia. La rueda define el proceso de la circulación, la circulatio. Con esto se alude por una parte al ascensus y al descensus. Por ejemplo, las aves que se elevan y caen, vapores que se condensan; por otra, a la rotación del mundo, como muestra ejemplar de la obra y por tanto de los ciclos del año en que la obra se lleva a efecto. El alquimista supo de la relación entre la rotatio y sus dibujos circulares. La alegoría moral contemporánea de la rueda destaca, entre otras cosas, el ascensus y el descensus como el descenso de Dios al ser humano y la elevación de este último hacia Dios. Remitiéndonos al sermón de San Bernardo. Además, la rueda es expresión de las virtudes constantia, obedentia, moderatio, aequalitas y humilitas, las más importantes para la obra. Después, las relaciones místicas de la rueda no desempeñan ningún pequeño papel según Jacob Boehme. Como los alquimistas, opera este también con las ruedas de Ezequiel. Y así dice: reconocemos por tanto que la vida espiritual está vuelta hacia su ulterior y que la vida natural está vuelta fuera de sí y frente a sí. Considerando en conjunto, podemos comparar esto con una rueda esférica que se dirige a todas partes, como apunta la rueda de Ezequiel. Y continúa explicando la rueda de la naturaleza y se vuelve desde fuera hacia su interior, pues la divinidad vive dentro de sí misma y tiene una imagen que no se puede pintar. Es una parábola natural, como si Dios se dibujara en la figura de este mundo, pues Dios está en todas partes y por tanto vive dentro de sí mismo. Ten en cuenta, la rueda exterior es el zodíaco con los astros y después los 7 planetas, etc. Aunque esta figura no está lo bastante bien hecha, sin embargo es una imitación y se podría desarrollar con más perfección en un gran círculo para los que entienden menos la imitación. Ten en cuenta también que el deseo se dirige hacia el corazón, que es Dios, etc. Pero la rueda es también para Boehme la impresión informatio en alquimia de la voluntad eterna. Es la madre naturaleza y respectivamente el espíritu de la madre, a partir del cual ella siempre crea y actúa. Son las estrellas con la rueda planetaria, según el modelo del astro eterno, el cual es solo un espíritu, y el espíritu eterno en la sabiduría de Dios, como naturaleza eterna, de la que han salido los espíritus eternos para
penetrar en una criatura. La propiedad de la rueda es la vida, en figura de 4 secretarios que ejercen el mando en la madre, la que alumbra hijos. Son estos los 4 elementos a los que da voluntad y deseo la rueda del espíritu, de manera que este ser entero no es más que una cosa única, como el espíritu de un ser humano que está en el cuerpo y en el alma, pues ha sido creado según la imagen de este. Sueño 26. Es de noche, con un cielo estrellado. Una voz dice: ahora comenzará. El sujeto que sueña pregunta: ¿qué va a comenzar? A lo que la voz responde: puede comenzar el movimiento circular. Cae ahora una estrella fugaz, la cual describe una singular curva hacia la izquierda. La escena se transforma. El soñante se encuentra en un local de diversión de dudosa fama, donde está el dueño, un explotador sin escrúpulos, y muchachas con aspecto de venidas a menos. Surge una disputa sobre la derecha y la izquierda. El soñante se marcha entonces y da vueltas en un taxi por el perímetro de un cuadrado. De nuevo, el bar. El dueño dice: mis sentimientos no están de acuerdo con lo que la gente ha dicho de la derecha y la izquierda. ¿Es que existe realmente una parte izquierda y otra derecha en la sociedad humana? El que sueña responde: la existencia de la izquierda no se opone a la de la derecha. Ambas están en cada persona. La izquierda es la imagen reflejada de la derecha. Siempre que siento las cosas como imágenes reflejadas, estoy de acuerdo conmigo. No existe ninguna parte derecha ni ninguna izquierda en la sociedad humana. Lo que hay posiblemente son personas simétricas y ladeadas. Los ladeados son aquellos que solo pueden atender a una parte, la derecha o la izquierda. Están todavía en un estado infantil. El dueño del local dice, pensativo: eso está ya mucho mejor. Y vuelve de nuevo a su ocupación. He descrito este sueño extensamente porque demuestra de manera acertada cómo pueden ser aceptadas por el sujeto que sueña las ideas apuntadas en el sueño 25. La idea de la relación simétrica es despojada de su carácter cósmico y trasladada al psicológico, expresada en símbolos sociales. Las palabras derecha e izquierda se utilizan casi como consignas políticas. El aspecto cósmico aparece en el comienzo del sueño. El sujeto que soñaba notó que la curva singular descrita por la estrella fugaz corresponde exactamente a una línea que él dibujó cuando diseñó la figura de la flor dividida en 8 partes. La curva forma el borde de las hojas de la flor. Por tanto, la estrella fugaz discurre en cierto modo a lo largo del borde de una flor que se extiende por el centro cielo estrellado. Es la circulación de la luz que comienza aquí. Esta flor cósmica se corresponde, poco más o menos, con la rosa del paraíso de Dante. Como aspecto de una experiencia interior que se ha de entender únicamente como psíquica, su naturaleza cósmica resulta escandalosa y ocasiona al instante una reacción de lo inferior. El aspecto cósmico es evidentemente demasiado alto y por ello es compensado hacia abajo, de manera que la simetría no es ya la de 2 imágenes del mundo, sino simplemente la de la sociedad humana, incluso la del soñante mismo. Cuando el dueño del establecimiento respecto a esta comprensión psicológica opina que esto está mucho mejor ya, expresa así su reconocimiento que habría de ser completado de la siguiente forma, pero no lo bastante todavía. La disputa sobre derecha e izquierda que surge al comienzo en el local es un conflicto que se produciría en el soñante mismo si éste hubiera de reconocer la simetría, pero no puede hacerlo, debido a que el otro lado presenta un aspecto tan peligroso que es preferible no contemplar de cerca su imagen. Por ello hace acto de presencia la circumambulatio mágica, la vuelta en torno al cuadrado, con objeto de que el durmiente permanezca dentro y no huya, sino que aprenda a soportar su imagen reflejada. También lo hace como mejor puede, sin embargo no como quisiera la otra parte.
De aquí el reconocimiento un poco frío de sus méritos. 27. Impresión visual. Un círculo en cuyo centro hay un árbol verde. En el círculo se entabla un furioso combate entre salvajes, los cuales no ven el árbol. Es evidente que no ha concluido el conflicto entre la izquierda y la derecha. Sigue tranquilamente su curso, pues los salvajes están todavía en estado infantil y por tanto como ladeados. Solo conocen la derecha o la izquierda, no así un tercero que esté por encima del conflicto. 28. Impresión visual. Un círculo, en su interior unos escalones descienden a una piscina, dentro de la cual hay surtidores. Cuando un estado no es satisfactorio, debido a que falta en él un aspecto especial del contenido inconsciente, el proceso inconsciente recurre a símbolos anteriores, como sucede en este caso. Simbolismo vuelve al sueño. 13. Donde encontramos el jardín mandala de los filósofos con los surtidores de agua nostra. El círculo y la piscina recalcan la idea del mandala, que en el simbolismo medieval es la rosa. El jardín de rosas de los filósofos es un símbolo muy frecuente. 29. Impresión visual. Un ramillete de rosas, después de un signo, pero que debería ser así. El ramillete de rosas es como un surtidor que se abre. El sentido del primer signo, árbol, no está claro. En cambio, la corrección representa la flor dividida en 8 partes. Es evidente que se corrige aquí una equivocación que resultó perjudicial de algún modo para la totalidad de la rosa. Por tanto, la reconstrucción ha de acercar de nuevo a la conciencia el problema del mandala, concretamente, la forma acertada de juzgar e interpretar el punto medio. 30. Sueño. Está sentado a una mesa redonda con una mujer desconocida de oscuro. Siempre que alcanza un determinado punto culminante de claridad o una amplia posibilidad de hacer deducciones, surge con facilidad una regresión. Los sueños existentes entre los citados aquí muestran con claridad que al durmiente le resulta un poco penosa la exigencia de la totalidad, que le apremia, pues con la realización de esta exigencia surgen para él consecuencias prácticas de amplio alcance, cuya naturaleza personal queda fuera del marco de nuestra observación. La redondez de la mesa vuelve a referirse al círculo de la totalidad, en la que entra el ánima como representante de la cuarta función, especialmente en su variedad oscura, que se hace ostensible siempre que concreta algo, es decir, cuando debiera ser trasladada a la realidad o amenaza con trasladarse ella misma. Lo oscuro es subterráneo, es decir, terrenal, real. Esta es la fuente del miedo, que origina la regresión.